¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Muy bien. Ahora le tocó prácticamente a los servidores aquí presencial. Bienvenidos. Dios los bendiga. Y también a todos los que están por medio de Facebook a través de la transmisión. Un fuerte abrazo. Saludos a todos. Los abrazos a distancia no contagian, no se preocupe. No se ponga gel por ese abrazo que le mandé. Pero bienvenido, gracias a Dios por este tiempo que nos permite pasar de alabanza y adoración a nuestro Dios. Qué hermoso es reconocer a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es hermoso reconocer a Dios, exaltarle, reconocer que dependemos de Él, nos llena, nos trae descanso. El recordar constantemente que tenemos un Dios vivo, un Dios verdadero que tiene cuidado de nosotros y que nada sale fuera de su control. ¿Cuántos creen que nada sale fuera del control de Dios? ¿O cuántos piensan que ya la situación que están viviendo ustedes o aquella persona que ustedes conocen que está viviendo situaciones difíciles, ya Dios ya no tiene nada que hacer? No, ¿verdad? Dios tiene propósitos. En todo Dios tiene propósitos y es precisamente de lo que vamos a hablar en esta tarde, ya casi tarde, 2 minutos para que sean las 12. Por lo cual, pues les pido que abran su Biblia en Juan capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer Juan 3, 16. Ponga mucha atención, no se distraiga. Los que están en casa, no se distraigan con su celular, con el WhatsApp. Hagan como si estuvieran aquí en la congregación, es decir, apártense de todo, incluso sus celulares, póngalos en silencio, para que pueda estar atento a lo que el Señor tiene para hablarlos en esta tarde. Prácticamente es el último domingo del año donde nos vamos a reunir, entonces, pues para que por lo menos una vez al año pongamos toda la atención necesaria. Yo sé que algunos todos los domingos, pero al que le cayó la piedra le cayó. ¿Verdad? Ponga mucha atención, dice en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Las últimas 2 semanas hemos estado viendo temas basados precisamente en este pasaje o que tomamos como base algunas características de parte de Dios que nos muestra este pasaje. Vimos el amor de Dios, la generosidad de Dios, y el día de hoy vamos a ver acerca del propósito de Dios. Este pasaje muestra que Dios envió a su Hijo con un propósito. Dice, ¿para qué? Esa frase, ¿para qué?, es con un propósito. Entonces, es lo que vamos a ver en esta tarde. El tema de hoy es el tema número 17 de la serie Jesús, nuestro más grande ejemplo. Y el tema es Jesús, un hombre con propósitos. Jesús, un hombre con propósitos. ¿Sale? Vamos a poner en manos del Señor este tiempo. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos permita estar atentos a su palabra y que abra nuestro corazón para no aventarle la bolita al que tenemos a un lado, sino tomar la palabra de manera personal para nosotros, es decir, lo que Dios quiere hablarme a mí en este tiempo. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Padre bueno, queremos reconocerte en esta tarde y queremos también pedirte que nos ayudes a estar atentos a tu palabra. Eres excelso sobre todas las cosas. Nos has dado a conocer tu amor inagotable y ahora nosotros queremos conocer más de ti, aprender más de ti y sobre todo vivir más de tu palabra. Gracias, Señor, porque aun a pesar en estos tiempos difíciles, tú nos has permitido terminar un año más. Y si estamos escuchando tu palabra en esta tierra, si estamos aquí en este lugar es porque tú así lo has dispuesto. Nos has guardado y tienes aún planes y propósitos que cumplir en nuestras vidas. Ayúdanos a estar atentos a esos planes y propósitos. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, a conocerte más, a aprender más y a rendirnos más. Que tu Espíritu Santo nos llene en este tiempo, que tu Espíritu Santo cautive nuestro corazón para escuchar tu hermosa voz y podamos dar respuestas agradables a tu palabra.
Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que están aquí presentes y por la vida de todos nuestros hermanos que también con corazón sincero buscan tu palabra a través de la transmisión en vivo. Háblanos, amado Dios, pero sobre todo produce los cambios necesarios en nuestras vidas. Restaura, confirma, establece, corrígenos, enséñanos, amado Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Juan 3:16, mi hermano, mi hermana, es uno de los pasajes centrales de toda la Escritura. Prácticamente hay un dicho que dice, si no te sabes Juan 3:16 de memoria, entonces no eres cristiano. Porque Juan 3:16 es uno de los pasajes más reveladores de la palabra de Dios en cuanto al propósito, el carácter de Cristo y de Dios mismo, el amor que Dios tiene para con los hombres y que derramó abundantemente sobre toda la humanidad. Nos trae bastante revelación, pero entre toda la revelación que Juan 3:16 nos da, porque nos da una revelación tremenda de la palabra de Dios, de los propósitos, hay un aspecto, se encuentra un aspecto del carácter de Dios manifestado en la vida del Señor Jesucristo. Pero un aspecto del carácter de Dios que se manifestó en Cristo Jesús, pero que también al mismo tiempo cada uno de nosotros, los que nos consideramos y tenemos la seguridad de ser hijos de Dios, debemos de reflejar en cada parte de nuestro ser, es decir, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Es un aspecto del carácter que debemos de reflejar con todo lo que somos, porque somos hijos de Dios. Y este carácter es que nuestro Dios, el Dios al cual adoramos, es un Dios de propósitos. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de propósitos? ¿Qué quiere decir esto? Esto significa, mi hermano, que todo lo que Dios hace y que todo lo que Dios permite tiene grandes propósitos. Pero no son propósitos pasajeros, no son propósitos pequeños. Son propósitos que van o que son acorde a la magnitud de su ser, a su inmensidad. Como nuestro Dios es grande, es infinito. Bueno, sus propósitos son de la misma manera, son de acuerdo a su ser, a la inmensidad de su ser. Por lo tanto, todo lo que Dios hace y permite tiene propósitos eternos, propósitos de magnitudes eternas. Y todo lo que Dios creó y todo lo que Dios permite tiene esta parte de la esencia del carácter de Dios, el propósito. Lo vemos desde el inicio, su creación fue con un propósito. ¿Cuántos saben esto? Dios no creó las cosas porque sí, o agarró una batidora, le dio vueltas como si fueran huevos y harina y lo aventó y a ver qué salía. Y después de ver lo que salía, entonces comienza a darle sentido a las cosas. No, Dios desde el principio de la creación, tanto en el cielo como en la tierra, Dios diseñó todo para que tuviese un propósito. Hay un principio llamado el principio antrópico, que se refiere al hombre, de antropos, del hombre, que declara que el diseño perfecto del universo y de la tierra fue para que el hombre pudiera existir. O sea, todo lo que vemos alrededor está tan perfectamente diseñado para que el hombre pueda habitar en esta tierra. Y todas las magnitudes que vemos, todas las medidas o toda la matemática que vemos en el universo es con el propósito de que el hombre pueda existir en esta tierra. De modo que si cambiamos tan solo por una milésima de cantidad alguno de lo que Dios ya diseñó, todo dejaría de existir. La cercanía de la Tierra con el Sol, con otros planetas, aún con la Luna, la rotación de la Tierra sobre su propio eje y alrededor del Sol, todo está diseñado perfectamente para que el hombre pueda existir.
la combinación de elementos naturales tan perfectamente mezclados para que nosotros podamos respirar. De modo que, ¿cuántas veces se ha tratado de ir a otros planetas para encontrar vida o para ver si es un ambiente propicio para que nosotros podamos vivir? Y no se ha podido, porque eso requiere una inteligencia superior, una inteligencia divina, algo que el hombre jamás va a alcanzar a llegar a entender, porque viene directamente del pensamiento de Dios. La creación fue con un propósito. El hombre creado a su imagen y semejanza es con un propósito. Todos los hombres, hablando del género humano, tanto hombres como mujeres, fueron creados o fuimos creados con un propósito en específico. Un propósito tan sublime que ni los mismos ángeles pueden participar de ese propósito por cuanto no fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Un propósito tan perfecto, tan sublime que tenemos que alcanzar a entenderlo por medio de la revelación de Cristo Jesús a nosotros o a la humanidad. Pero también todo lo que Dios permite y ha permitido a través del tiempo tiene un propósito. Aun cuando el pecado entró al mundo, Dios lo permitió, pero aún en eso Dios encontró un propósito. La palabra propósito etimológicamente viene del latín propositum. Propositum, y se refiere a la intención o el deseo de hacer o no hacer algo, conforme al objetivo que se pretende conseguir. Eso significa propósito, hacer o no hacer algo, o tener la intención o el deseo de hacer o no hacer algo, para alcanzar aquel propósito, para alcanzar aquel objetivo que se pretende conseguir. Otro diccionario dice que la palabra propósito o el propósito hace alusión a la puesta en marcha de un plan previamente trazado con determinación. Es decir, algo que yo he puesto en marcha porque previamente yo ya estudié, yo ya analicé, yo ya medité, ya lo tracé tan adecuadamente y me determiné a comenzar a realizarlo, a ponerlo en marcha. Esto significa tener un propósito. Es decir, que todo lo que Dios creó, tanto la creación como el hombre, no fue algo que se le ocurrió a Dios de la noche a la mañana. Él desde la eternidad ya tenía en su corazón el deseo de formar algo, de crear todo lo que hoy existe y crear también al hombre a su imagen y semejanza. Y se determinó a hacerlo, de modo que hoy existimos tú y yo por su gracia. Pero todo esto nos debe de llevar a entender que al tener o al ser un Dios perfecto y con propósitos eternos, todas aquellas cosas que Él mismo ha formado, y aun las que sin salir fuera de su perfecto control ha permitido, son con la finalidad de que se cumpla todo aquello que Él mismo ya determinó. Porque hay cosas que Dios permite, que aunque no están dentro de su voluntad absoluta, o su perfecta voluntad, sí las permite y aún se usa de aquello para cumplir el propósito que Él mismo ha determinado. Para que aquel plan tan perfectamente trazado por Dios desde antes de la fundación del mundo se lleve a cabo. Sea algo de manera muy general o sea algo de manera muy específica, es decir, circunstancias que Dios permite de manera personal con la intención de perfeccionarnos a cada uno de nosotros, los cuales no salen fuera del control de Dios. Por lo cual, mis hermanos, no debemos cuestionar a Dios. Repite conmigo, no debo. No debo cuestionar a Dios, no debo preguntarle a Dios a la manera de reclamo. ¿Por qué Dios? No debemos cuestionar a Dios del porqué de las cosas, sino debemos de confiar en Dios. Repite conmigo, confiar. Confiar, debo de confiar en Dios. Debo de confiar en que en toda situación Dios está obrando. Es que yo no sé por qué nos pasa esto. Bueno, si tú eres un hijo de Dios, que crees que tenemos un Dios perfecto, un Dios eterno, un Dios que es soberano y que tiene perfecto control de todas las cosas, entonces
Nuestra actitud hacia Dios debe de ser de total confianza, sabiendo que Dios está obrando un propósito a través de todo lo que permite, sea porque está dentro de su voluntad absoluta o sea porque está dentro de su propia voluntad permisiva, que es lo que Dios permite aun cuando no está dentro de su perfecta voluntad. Porque todo está obrando a fin de que seamos nosotros los que nos conformemos al propósito divino. Yo tengo que conformarme, yo tengo que tomar la forma del propósito de Dios. Lo que Dios tiene preparado, lo que Dios ha diseñado y ha trazado desde antes para mi vida. Y no pretender que sea Dios quien se ajuste a nuestras supuestas necesidades. Siempre existen personas que, sea por ignorancia o por su falta de comunión con Dios, que al llegar la presión a su vida, comienzan a cuestionar a Dios del porqué de las cosas. Es que ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a él, que se porta más mal que yo? O que aquel no se lo merece, ignorando que todos necesitamos de la gracia de Dios al mismo nivel. ¿O por qué la maldad de este mundo? ¿Por qué permites? La típica, ¿por qué permites que le pasen cosas malas a la gente buena? Cuando el entendido de la palabra de Dios sabe que no hay ninguno bueno, sino solo Dios. Y que de una u otra manera todos hemos transgredido su ley, todos hemos ofendido a Dios, y dice la Escritura que también a otros, no solamente a Dios. De modo que somos culpables en algún caso de alguna ofensa o de algún pecado hacia otra persona. O aquella típica, ¿por qué Dios no me responde si ya le he pedido tanto? ¿Por qué Dios no me responde? Ya pasaron 2, 3 meses, ya pasó un año y no me responde. Y al no entender el propósito de Dios en medio de todo, o confiar en que Dios tiene un propósito, terminan por abrigar amargura en su corazón. Porque quieren que Dios se ajuste a sus propósitos y no las personas conformarse al plan perfecto de Dios, al propósito divino, a lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿O por qué Dios permitió que pasara esto? ¿Por qué Dios lo permitió? A veces cuesta trabajo. Y entre más difícil es la circunstancia, más difícil también nos es aceptar la voluntad de Dios. O creer que Dios tiene un control. ¿Cómo voy a creer que Dios tiene control de esta situación si no ve todo el dolor que se está produciendo a causa de la maldad, a causa de las guerras o a causa de la maldad de una persona? Pero cuando nuestra comunión con Dios es estrecha, cuando nuestro conocimiento de Dios es amplio, entonces podemos confiar, mi hermano, en que Dios tiene cuidado. Podemos confiar en que Dios está obrando para perfeccionar a los hombres, para perfeccionar a sus hijos, para manifestar su gloria. Dios está obrando para cumplir sus planes eternos en la humanidad. Ante todo, tenemos que entender que a los hijos de Dios, según su propia palabra, todas las cosas nos ayudan para bien. Y esto es algo tan mencionado cuando hay bonanza. Es que todas las cosas nos ayudan para bien. Y hay bonanza en tu vida, estás navegando por un mar tan tranquilo que tú crees en la palabra de Dios que dice todas las cosas nos ayudan para bien. Y de repente ves que comienza a caer una pequeña brisa y comienzas a decir, sí, todas las cosas nos ayudan para bien, gloria a Dios por la brisa. Y comienza a llover en medio del mar y sigues quizá manteniéndote en la postura de que todas las cosas nos ayudan para bien. Y comienzas a ver que los vientos comienzan a arreciarse y todavía soportas y dices, sí, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero comienza a levantarse una tempestad que quizá produce inseguridad o comienza a tambalear en la nave en la que tú navegas. Y es cuando comienzas a preguntarte por qué. ¿Por qué estás permitiendo, Señor, esto? ¿Qué propósito tienes con esto, Señor? Ya para los mares, ya para las tempestades, ya para los vientos. Y comienza a meterse el agua a tu barco
y comienzas a atemorizarte como si Dios no estuviese contigo. Y esa palabra o ese versículo tan mencionado, todas las cosas nos ayudan para bien, comienza a ser olvidado, ignorando los propósitos divinos de Dios. Propósitos que quizá en el momento no alcanzamos a ver, pero tenemos la seguridad de que no sale fuera del control de Dios. Y es algo que tenemos que entender los hijos de Dios. Es algo que tenemos que arraizarlo bien en nuestro corazón. Entender que a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Dile al que tienes a un lado, entiéndelo. Allá en casa, si tienes a tu esposa, dile, entiéndelo, mujer. Entiéndelo, cabeza, tú también, dile, esposa, a tu marido. Y que aun cuando ciertas circunstancias no están dentro de su perfecta voluntad, pero sí dentro de su control, Dios las usa para propósitos específicos. Porque ¿cuántos saben que hay cosas que no están dentro de la perfecta voluntad de Dios, pero Dios las permite y aún las usa? Por ejemplo, el yugo desigual. ¿Cuántos saben que el yugo desigual no está dentro del perfecto plan de Dios? Su palabra dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay nada en común entre la luz y las tinieblas, ni en Cristo ni en Belial. Y cuando una persona se une en yugo desigual y Dios lo permite, esa persona, si es hijo o es hija de Dios, comienza a experimentar una turbación tan tremenda que pareciese que Dios la ha abandonado o lo ha abandonado. O que esa circunstancia no está en el interés de Dios, pero la realidad es que son nuestras propias decisiones que muchas veces salen fuera del plan perfecto de Dios, pero que al final Dios en su misericordia las usa para enseñarnos, perfeccionarnos y afirmarnos en su palabra. Que después de habernos arrepentido, de habernos salido del diseño de Dios, haber aprendido la lección, Dios comienza a restaurarnos, pero hay consecuencias que quedan y que arrastramos, que en muchas ocasiones producen dolor y sufrimiento. Pero eso no significa que salga fuera del perfecto control de Dios. Y eso tampoco significa que aún Dios no pueda tener propósitos por medio de ello. Dios cumple sus propósitos. Es importante, mis hermanos, distinguir entre la voluntad absoluta de Dios y la voluntad permisiva, la cual se refiere a las consecuencias de nuestra desobediencia, porque somos desobedientes. Bueno, soy desobediente, porque muchos me dijeron, ¿tú? Somos desobedientes, mi hermano. Muchas ocasiones no obedecemos y nos salimos del diseño de Dios. Al rato no podemos dormir, al rato no sabemos qué va a pasar mañana, tenemos incertidumbre. Al rato tenemos duda, al rato tenemos miedos y andamos acostados en la cama y pensamos que el diablo se va a asomar por la ventana. Y de repente sientes escalofríos, siento que el chamuco anda aquí en mi cuarto, porque no tienes una paz a causa de haber perdido tu comunión con Dios por causa de la desobediencia. Y dejas de ver que Dios tiene propósitos en todo lo que Él permite y en todo lo que Él hace. Y dejas de estar fuerte espiritualmente. En todo, mi hermano, Dios tiene propósitos. Aún sabemos que en la venida del Señor Jesucristo fue con un propósito. Es lo que más se menciona, el propósito de Dios a través de la venida del Señor Jesucristo. Desde la eternidad, mi hermano, escúchame bien, desde la eternidad, en los lugares celestiales ya se había planeado la venida del Señor, con un propósito en específico. Desde la eternidad Dios ya había trazado determinantemente el plan de salvación por medio de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo acabamos de celebrar hace unos días, que el Señor vino a nacer a este mundo. Espero que lo hayamos celebrado correctamente, recordando que fue con un propósito y que no se nos olvide lo que su venida debe de producir en nosotros. Pero su venida, el que Dios haya enviado, el que Dios haya dado
a su Hijo unigénito. Tiene un propósito. Y el Señor Jesucristo, mi hermano, se movía dentro de ese propósito. El Señor Jesucristo estaba de acuerdo, estaba en la misma línea del Padre, en el propósito que tenía con su venida, con su encarnación. De modo, escúchame bien, que estuvo dispuesto al despojo de su gloria en las alturas. El Señor Jesucristo se movía tanto dentro de los propósitos del Padre que estuvo dispuesto a la humillación, estuvo dispuesto al vituperio, estuvo dispuesto a la persecución y aún hasta la muerte por causa de vivir dentro del plan perfecto que Dios había trazado desde antes de la fundación del mundo. Ahí en Filipenses, capítulo 2, en el versículo 5, nos invita el apóstol Pablo a tener el mismo sentir que hubo en Cristo. Pero nos explica cuál fue ese sentir. Dice en Filipenses 2:5, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esa palabra sentir se traduce también por pensamiento. Haya pues en ustedes el mismo pensamiento que hubo también en Cristo Jesús. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. La Biblia textual menciona esta palabra, en la tercera edición, menciona la palabra, él no estimó el ser igual a Dios como no quiso por usurpación. Y cuando yo leía esa versión hace tiempo, y te das cuenta que la traducción del Nuevo Mundo la tiene de la misma manera que la de los Testigos de Jehová, y que lo utilizan para decir, no, es que ahí está, no es igual a Dios. Pero al estudiar la palabra, mi hermano, significa que Jesucristo no quiso desordenar lo que Dios tenía en perfecto orden en cuanto a su ser. Porque ¿cuántos saben que en la Trinidad hay un orden? Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la Escritura que el Padre es cabeza de Cristo. Y yo no veo en la Escritura una actitud de Jesucristo diciendo, mejor muere tú, mejor ve tú y encárnate. Padre, no, el Señor no quiso tomar un papel que no le correspondía, es el Hijo. Y de acuerdo al plan perfecto trazado por Dios, el Señor se sujetó a ese propósito eterno, ese propósito divino, se encarnó en obediencia al Padre y soportó el despojo, la humillación, el vituperio, la persecución y la muerte. Porque vivía dentro del perfecto propósito de Dios, dentro de su plan. Un plan perfecto que Dios había trazado desde antes que el mundo existiese, o que toda la creación existiera. Y el resultado, dice la Escritura en Isaías 53, el resultado de su aflicción por causa de cumplir el propósito de Dios fue su plena satisfacción. Abre tu Biblia en Isaías capítulo 53. Versículo 9. Versículo 9 al 11. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Luego dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará como satisfecho. La palabra satisfecho significa lleno, como cuando te comes 10 tacos y ya no te cabe nada más. Aunque algunos dejan espacio para el postre. Pero cuando quedas lleno, ya no cabe nada. Estás completamente saciado. Así estaba el Señor Jesucristo después de ver que el propósito de Dios se había cumplido por medio de su aflicción,
por medio de aquel tiempo de oscuridad que él había pasado en esta tierra. Cosas que jamás como Dios hubiese imaginado experimentar. De modo que dice la Escritura que el Señor rogaba, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque aunque era Dios, dice la Escritura, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, para que el propósito de Dios fuese cumplido, y en ello encontró Jesucristo su satisfacción. Allí encontró su plena satisfacción. Y no solo eso, sino que también encontró una suma exaltación de su nombre. Dice la Escritura en Filipenses, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por lo tanto, mi hermano, esto nos puede llevar a una pregunta. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar a fin de que los propósitos de Dios sean los míos? ¿Hasta dónde estoy dispuesto yo a llegar para conformar mi vida al propósito y al plan divino? ¿Hasta dónde? No, pues yo hasta levantarme temprano. Bueno, pues vas bien, pero no te quedes ahí. Jesucristo se encarnó. Jesucristo se hizo hombre. Jesucristo se despojó de su gloria en las alturas. Jesucristo se humilló aquí en la tierra. Jesucristo soportó la vergüenza, soportó la burla. Jesucristo soportó la persecución. Jesucristo soportó el maltrato, los golpes. Jesucristo soportó la muerte. Para cumplir, para vivir dentro del plan perfecto trazado por Dios. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar a fin de que los propósitos de Dios sean los míos? Quiero que te hagas esta pregunta y tú mismo te la respondas en tu corazón. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar? ¿O qué tanto estoy dispuesto a esforzarme? Repite conmigo, esforzarme. Otra vez, esforzarme. Allí en casa tú también, esforzarme, di. Por cumplir los propósitos de Dios en mi vida. ¿Qué tanto estoy dispuesto a esforzarme por cumplir los propósitos de Dios en mi vida? Jesucristo vivió, se movía dentro de estos propósitos. El cumplimiento, mi hermano, el cumplimiento con entendimiento de los propósitos de Dios en nosotros debería ser nuestra máxima prioridad. Si yo busco que los propósitos de Dios sean cumplidos en mi vida, entonces yo voy a encontrar, así como el Señor Jesucristo, nuestra plena satisfacción. Sabiendo que el cumplir tales propósitos nos lleva a agradar al Padre. ¿Cuántos saben que si cumplimos los propósitos de Dios, entonces el Padre se agrada de nosotros? Y no solamente eso, sino que como resultado de agradar al Padre, o como consecuencia directa e inminente, nos va a permitir alcanzar la más grande plenitud que una persona puede experimentar en esta tierra. ¿Cuántos quieren experimentar la plenitud de Cristo, la plenitud de Dios? Tienes que moverte dentro de sus propósitos. Tienes que vivir dentro de los propósitos de Dios, de su plan divino, trazado para tu vida como hijo de Dios. Y de manera personal y específica, de acuerdo a los dones que Él ha derramado sobre tu vida, para que los pongas por obra, para que el propósito de Dios sea cumplido. El Señor Jesucristo se movía dentro de estos propósitos. No había nada que el Señor no hiciera que estuviese o que no estuviese conforme al propósito de Dios. De modo que el Señor Jesucristo nació en el propósito de Dios. Y desde su nacimiento fue anunciado el propósito principal de su venida. ¿Cuántos saben esto?
Y aún desde bebé, aún siendo un inocente bebé, vivía en el propósito de Dios. Se sujetó al propósito de Dios en su encarnación. Estuvo dispuesto al despojamiento. Estuvo dispuesto a dejar su trono de gloria para que el propósito del perdón de pecados y de la salvación fuesen posibles en ti y en mí. ¿Qué tan dispuesto estás tú a despojarte de algo? De tu gloria no, porque no tienes gloria. Y no está hablando de tu esposa, que se llama Gloria, para que no te despojes de ella. Pero ¿qué tan dispuesto estás tú a despojarte de algo en tu vida para que el propósito de Dios se cumpla? ¿Qué trabajo nos cuesta renunciar, mi hermano? Renunciar a algo, renunciar a un día de descanso. No, el descanso no te lo toquen porque te haces judío inmediatamente. Es día de reposo, no podemos. Oye, necesito que le vayas a ayudar a mi mamá porque se le cayó la puerta encima y no puede salirse. No, mi amor, estoy descansando, toda la semana trabajo. Estoy bien cansado. Ojalá tuviésemos esposas vivas en la palabra de Dios. Pero dice la palabra que Dios renueva tus fuerzas como la del búfalo. Pero dice la Escritura que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Oh, mi amor, eres bien bíblica. ¿Cuántas esposas están dispuestas a recordarnos la palabra de esa manera? Si no, no cambiamos, O el esposo a la esposa. Ay, mi amor, no quiero hacer esto. Mi amor, la palabra de Dios dice esto. Aprendamos a despojarnos para cumplir el propósito de Dios. Es difícil, por no decir imposible, mi hermano, que una persona que no ha aprendido a despojarse cumpla o viva dentro del plan y propósito de Dios. Es imposible. Se necesita la renuncia para estar viviendo los propósitos de Cristo, de Dios en nuestras vidas. Se necesita la renuncia para el perdón de pecados, para perdonar las ofensas. El Señor Jesucristo nació dentro del propósito de Dios y este era el principio de una vida llena de propósitos, los cuales el Señor estuvo siempre dispuesto a perseguir hasta su plena consumación. El ángel anunció a José en sueños acerca de estos propósitos y le dijo: ponle por nombre Jesús, porque el plan de Dios consiste en que a través de él haya perdón de pecados, para que a través de él haya salvación eterna en la vida de los hombres. Lo anunció también a María diciéndole: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hablando de propósitos que Dios tenía que cumplir a través de ese niño, de ese bebé. Y Jesucristo estaba encaminado al cumplimiento de los propósitos de Dios. Fue anunciado también a los pastores el día que nació: no temas, porque te doy buenas nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Y qué hicieron los pastores? Fueron a ver al Señor Jesucristo, a ver cómo el propósito de Dios se iba cumpliendo, así como aquel hombre que esperaba el nacimiento del Señor y cuando lo vio se petateó. Estaba esperando el cumplimiento del propósito de Dios. Todo hijo de Dios, al experimentar, ¿cuántos son hijos de Dios? Levante su mano aquí y levante su mano en casa. ¿Ya la levantó en casa? ¿Ya me dijo que sí? Bueno. Todo hijo de Dios, al experimentar el nuevo nacimiento, ha experimentado también el infinito amor de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Y debe entender que ha nacido de nuevo, pero que ha nacido a una vida llena de propósitos eternos.
Así como el Señor vino a este mundo y nació para el cumplimiento del propósito de Dios, todos los que somos hijos de Dios y que hemos experimentado el nuevo nacimiento también ha pasado lo mismo. Ya no somos las mismas personas de antes. Personas sin esperanza, personas sin propósitos, no. Ahora hemos nacido a una vida llena de propósitos divinos, a una vida llena de propósitos eternos. Y debemos de entender que Dios no nos ha ocultado nada acerca de sus planes y acerca de sus propósitos. Todo lo ha revelado a través de su palabra, los cuales en muchas ocasiones Él mismo declaró los padecimientos, cosas que solamente se es capaz de soportar si estamos bien cimentados en el amor de Cristo. Abre tu Biblia en Lucas capítulo 14. Cristo no nos ha ocultado nada en cuanto a los propósitos que debemos de perseguir como hijos de Dios. Antes bien nos ha advertido de aquellas cosas que tenemos que estar dispuestos a hacer, aquello de lo que tenemos que estar dispuestos a despojarnos, a renunciar, si es que queremos vivir y si es que hemos nacido al propósito divino. Yo le voy a dar lectura en la versión Palabra de Dios para Todos. Lucas capítulo 14, vamos a leer desde el 26 hasta el 33. Sígame ahí con su Biblia y dice: si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede ser mi seguidor. Porque no va a cumplir sus propósitos, vaya. Para cumplir el propósito de Dios tenemos que tener a Dios en primer lugar. Y si tú tienes a papá, mamá, esposa, hijos, hermanas o hermanos, no puedes ser seguidor de Cristo. No puedes ser una persona que cumple el propósito divino. El que me siga tiene que entregar hasta su propia vida para poder vivir dentro del plan perfecto de Dios. Versículo 27. Si alguien no carga la cruz que se le entrega al seguirme, entonces no puede ser mi seguidor. Cuando alguien va a construir una torre, dice el versículo 28, se sienta primero a hacer un plan, ¿verdad? Cuando alguien va a construir, se sienta primero y planea. Tiene que ver si tiene el dinero para hacer el trabajo. Si no hace primero un plan, empezará a construir el edificio, pero no lo podrá terminar y todos se burlarán de él. Así es un cristiano que vive sin propósitos divinos. Es una burla para el mundo. Es una persona que no tiene sabor y es pisoteado. Alguien que no vive, que no se mueve dentro de los propósitos eternos. Alguien que no se sienta primero y ve si está dispuesto a despojarse de lo necesario. Así es un matrimonio que no vive la renuncia de Cristo para vivir el propósito de Dios. Así es un trabajador que no está dispuesto a honrar a Dios en su relación con su patrón. Y en cualquier área de la vida, alguien que no está dispuesto a renunciar, a despojarse, a entregarse por completo, a tener a Dios en primer lugar y a tener los propósitos de Dios en primer lugar, es una persona que termina por ser burla del mundo. Por eso hay tanto cristiano barato, tanto cristiano religioso, tanto cristiano que aquel día en el cual el Señor venga por segunda vez y le pregunten, déjame entrar, le va a decir el Señor, no te conozco, no sé de dónde eres, porque no actuabas siguiendo mis planes y propósitos. Dirán, ese hombre empezó a construir el edificio, pero no fue capaz de terminarlo. Versículo 31. O si un rey va a hacer la guerra contra otro, porque ¿cuántos saben que en la vida cristiana, al iniciar la vida cristiana, estamos iniciando una guerra? Y no me refiero a una guerra en la que salgas
como Pedro con tu espada y le moches la oreja a las personas. No, estamos hablando de una guerra en donde nosotros somos contra el mundo y el mundo es contra nosotros. En donde nosotros tenemos que luchar y mantenernos firmes ante las acechanzas del diablo, del enemigo que nos quiere poner tropiezo y hacer caer, o que nos quiere devorar como león hambriento. Se comienza una batalla, pero dice, ¿qué rey va a la guerra contra otro? Primero se sienta a hacer planes. Si solo tiene 10,000 soldados para hacer planes, para ver si puede derrotar al otro que tiene 20,000 soldados, si no le es posible derrotar al enemigo, aprovechará que todavía está lejos y le mandará mensajeros para hacer la paz. Esto es lo mismo con cada uno de ustedes. Si no dejan todo lo que tienen, no pueden ser mis seguidores. Y cuando dice todo lo que tienen, no se refiere específicamente a que dejes tu dinero, tu carro, tu casa. No, se refiere a todo tu orgullo, toda la soberbia, toda la vanidad, toda la comodidad, toda la satisfacción que el mundo te ofrece, toda la ira, todo el enojo, toda la amargura. Que dejes todas estas cosas a fin de que puedas ser seguidor de Cristo, a fin de que puedas cumplir sus propósitos. Por esta causa, el principal requisito para ser discípulo de Cristo es entender que en el proceso de la vida cristiana, a partir de que nacemos de nuevo, se comienza a cumplir todo aquello que Dios de antemano yo nos había advertido que sucedería. Tienes que entenderlo. Tienes que tomar su cruz, tienes que negarte a ti mismo y estar dispuesto a imitar a Jesús. Es el principal requisito, de otro modo no puedes ser cristiano. Te puedes poner el nombre, pero que te pongas el nombre, a que Dios te reconozca como tal, son cosas completamente diferentes. Necesitamos ser entendidos del plan y propósito de Dios para con nosotros, para movernos, para vivir dentro de ese plan y propósito, para entender que todos los que hemos nacido de Dios, ahora hemos nacido también a una vida de propósitos divinos. El Señor vivió cada día en el propósito de Dios, no solamente nació en el propósito, sino que también su vida se desarrolló dentro del plan perfecto de Dios, dentro del propósito eterno de Dios, de modo que se sujetó a Él con la finalidad de cumplir todo lo que de Él estaba escrito. El Señor estuvo dispuesto, escúchame bien, a que lo persiguieran siendo un bebé, para que se cumpliese lo que estaba dicho por el profeta. Lamento y lloro por todos aquellos bebés que habían sido asesinados por causa de Jesucristo. Ay, pobrecitos, ya están en la gloria eterna, mi hermano, no se preocupe por los bebés, preocúpese por usted. Si no es un bebé. Porque entonces usted tiene que estar desarrollando su vida dentro del plan perfecto de Dios, dentro del plan divino. El Evangelio de Mateo es el Evangelio que nos relata más las profecías cumplidas del nacimiento hasta la muerte y resurrección del Señor, o que las especifica y las evidencia, de acuerdo al propósito por el cual fue escrito este Evangelio, las cuales debían de cumplirse en su totalidad sin que faltase ninguna de ellas, para que fuese confirmado Cristo como el Mesías o Jesús como el Mesías, para que el propósito de Dios conforme a su plan fuese llevado a cabo. Lo podemos identificar en el Evangelio de Mateo con la frase, para que se cumpliese. Cuando tú lees en Mateo, para que se cumpliese, está hablando precisamente del propósito y el plan que Dios había trazado siglos antes de que el Señor Jesucristo naciera. Por ejemplo, ¿dónde nacería? ¿En qué tiempo? ¿Cuáles serían sus padecimientos? ¿Cuál sería su poder milagroso? O sea, los milagros que haría. ¿En qué consistía su ministerio? ¿Cómo sería su muerte? ¿Cuándo sería su resurrección? Todas estas cosas estaban escritas de Él. Y ¿sabes qué, mi hermano? Cada profecía incluía en el paquete un padecimiento. Su nacimiento incluía padecer.
Sus milagros incluían padecimientos. Muchos quieren hacer milagros y recibir dinero. Jesús y los apóstoles hicieron milagros y ¿sabes qué? Recibieron piedras. Su ministerio incluía padecimiento, su muerte no se diga. Si bien Él pudo haber venido a este mundo, morir en la cruz por nuestros pecados solamente, no fue así. Él no desperdició el tiempo. Jesucristo cumplió con todos los planes de Dios sin faltar ninguno de ellos. Abre tu Biblia ahí en Lucas capítulo 24. Él no perdió el tiempo, mi hermano. Muchos esperan hasta que ya estén enfermos de algo, declarados desahuciados para comenzar a vivir una verdadera vida cristiana. Muchos esperan a que la esposa los deje para ahora sí querer cambiar. Querer cambiar y vivir una vida matrimonial cristiana. Muchos esperan a la muerte de un hijo para comenzar a educar a los hijos en el plan y perfecto diseño de Dios. Jesucristo no perdió el tiempo. Todo lo que de Él estaba escrito se cumplió. Y Él vivió de tal manera que se cumpliera. Lucas capítulo 24, versículo 44. Vamos a leer del 44 al 46. Y les dijo: estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase a los muertos al tercer día. Pregunta: para que se cumpliesen todas estas cosas, ¿Jesucristo tuvo que esforzarse? Claro que sí, mi hermano. Para que se cumpliesen todas las cosas que estaban escritas en la ley, en los profetas y en los salmos, ¿Jesús tuvo que despojarse? Claro. ¿Jesús tuvo que renunciar? Claro. ¿Jesús tuvo que soportar? Sí. Y del mismo modo, para que se cumplan todos los planes y propósitos que están escritos en el pensamiento de Dios para contigo y para conmigo, tenemos que ser pacientes, tenemos que soportar, tenemos que renunciar. Y tenemos que esforzarnos por vivir dentro de ellos. Tenemos que conocerlos, mi hermano. Por esta causa el Señor estaba listo para enfrentar la muerte. El Señor estaba preparado para enfrentar el propósito de Dios, la consumación del plan y propósito de Dios en su vida, de su muerte en la cruz y cualquier otra adversidad que le sobreviniera. Cuando todavía no se cumplía en su totalidad, la Escritura nos lo declara, ¿verdad? Dice, porque aún no había llegado su hora. Y el Señor seguía padeciendo. Y de repente padecía más y decía, no, es que todavía no ha llegado su hora. De modo que hasta que se cumplió todo lo que de Él estaba escrito, estaba preparado para morir. Estaba listo para enfrentar la consumación del propósito de Dios. Consumado es, todo está hecho. El propósito y el plan de Dios se ha cumplido en mi vida. Nosotros tenemos que armarnos del mismo pensamiento. ¿Qué propósitos estás tú alcanzando? ¿Los tuyos o los de Dios? Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Estoy consciente de que como hijo de Dios tengo un compromiso delante de Cristo de cumplir con sus propósitos? ¿Estoy consciente? ¿Sé cuáles son los planes y propósitos de Dios para mi vida? Y una vez que lo conozco o que los conozco, ¿me sujeto a ellos? ¿O tus propósitos son Disneyland? ¿O tus propósitos son Xcaret? ¿O tus propósitos son Los Cabos, Europa, alcanzar las naciones en Londres y París? No, allá está Raúl Borboa, déjalo a él. ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Los conoces? ¿Estás consciente de ello? ¿Y estás consciente de que tenemos un compromiso delante de Dios por el hecho de haber nacido de nuevo? Porque ejemplo nos puso el Señor Jesucristo para vivir en ello. El Señor Jesucristo, aún en la pequeña edad de 12 años,
aproximadamente entendía el propósito por el cual venía a este mundo y se deleitaba en pasar el tiempo con Dios. Abre tu Biblia en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, vamos a leer versículo 49. Lucas capítulo 2, versículo 49. Jesucristo, aun cuando tenía 12 añitos, ¿cuántos aquí tienen 12 años? Yo digo, tengo 12 pero por 4. O 12 por 5. Pero a los 12 años el Señor entendía el propósito de Dios y se deleitaba en el propósito de Dios. En Lucas capítulo 2, versículo 49, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice de esta manera: Jesús les contestó a su padre José y a su madre María, que lo estaban buscando. Dice, ¿por qué tenían que buscarme? ¿No sabían que tengo que ocuparme de los asuntos de mi padre? ¿No sabían que tengo que ocuparme de los asuntos de mi padre? Oye, ¿por qué no viniste a la fiesta? Porque tengo que ocuparme de los asuntos de mi padre. Oye, ¿por qué no asististe a la reunión de la familia? Estuvo bien padre. Sí, pero yo tengo que ocuparme de mis asuntos con Dios. Yo tengo un compromiso delante de Dios. Yo tengo propósitos que cumplir. Debemos de conocer cuáles son aquellos asuntos de los cuales el Padre quiere que nos ocupemos, mi hermano. ¿Estás consciente de las cosas que te tienes que ocupar? Más lo vamos a poner en fechas solemnes como a unos días del Año Nuevo. Comenzando el año, ¿sabes de qué cosas te tienes que ocupar? Si las sabes, no esperes a que sea Año Nuevo, ocúpate hoy. No, pues yo me tengo que ocupar de tratar mejor a mi esposa, ocúpate hoy. No, yo tengo que ocuparme más de leer la Biblia, porque la verdad la leo 3 veces a la semana solamente. No, pues ocúpate hoy. No tengo que ocuparme de darle respuesta a Dios por esto, por el otro. Ocúpate hoy, no te esperes Año Nuevo. No, es que es más padre comiendo 12 uvas. Cómetelas hoy. Al final se las pides a Iván y te las regala. Pero ocúpate hoy. Debemos de conocer cuáles son aquellos asuntos de los cuales el Padre quiere que nos ocupemos. ¿Qué planes y propósitos son aquellos que debemos buscar y debemos de vivir? ¿Qué propósitos tienes en tu vida? Porque en estas fechas todo el mundo hace propósitos. Para que no se sienta mal, todo el mundo hacemos propósitos. Te voy a ser sincero, mi hermano, y le voy a soltar un secretillo. Al final usted me dice otro para estar a mano. Cada año me propongo ir al gimnasio y no lo hago, porque no está dentro del plan y propósito de Dios. No se crea, pero es que así es. En el Año Nuevo muchos propósitos. Por todos lados tú ves propósitos. Hasta ritos se han inventado para comprometernos un poco más con los propósitos. Pero hay muy poco cumplimiento de ellos, aún en lo natural. ¿Pero saben por qué? Porque el cumplimiento de propósitos tiene demandas muy específicas. El cumplir propósitos tiene requerimientos. Los propósitos requieren esfuerzo. Los propósitos requieren dedicación. Los propósitos requieren cansancio. Los propósitos requieren renuncia. Por eso hay tanto propósito, pero muy poco cumplimiento. Porque se requiere dar tu vida por el cumplimiento de los propósitos. Por eso nadie los cumple. A diferencia de los propósitos que las personas ajenas de Cristo se hacen,
los cuales son cambiantes y son muy poco eficaces, o en muchas ocasiones son los mismos de cada año, por lo que les comentaba de un servidor que iba al gimnasio cada año, después me doy cuenta que no lo necesito y se me olvida. Son cambiantes, son poco eficaces, no se cumplen, son baratos, son sin valor, no producen nada. No producen nada, mi hermano. A diferencia de esos propósitos, de esos planes que el mundo vive y que se propone y que se espera el 1 de enero para recordarlos y llevarlo a cabo, nosotros debemos de ser hombres y mujeres con propósitos eternos. El 31, cuando hagas tu lista, porque sé que la vas a hacer, el 31, cuando hagas tu lista de propósitos, comienza a pensar en propósitos eternos. Propósitos que sean conforme al carácter de Cristo. Comienza a pensar en propósitos que sean conforme a la voluntad de Dios. Y te voy a pedir un favor. Tacha de tu lista la tele de 75 pulgadas. Yo la taché. Tacha de tu lista el carro nuevo. Tacha de tu lista la casa con alberca. No, pero yo nomás quiero una con 4 cuartos. Táchala. Tacha de tu lista las cosas que no son necesarias, que son infructuosas, vanas, baratas y sin propósito eterno. A menos que tu casa la vayas a donar para una congregación, que lo dudo. Y la alberca para los bautismos, hermano. Táchalos. Comencemos a pensar en los propósitos eternos de Dios, en lo que Él tiene trazado para nosotros como cristianos, para que nuestra vida se desarrolle de la misma manera en la que se desarrolló la vida del Señor Jesucristo. Jesucristo no perdía el tiempo, mi hermano, se levantaba temprano y se iba a predicar, se iba a orar y después a predicar, porque ese es el propósito trazado para Él. Jesucristo no perdía el tiempo para nada. Sin importar lo poco importante o lo mucho que parezca importar, siempre debemos ver el propósito de Dios detrás de cada situación o de cada circunstancia. Ay, ¿qué propósito tendrá Dios con el que el de la tienda me haya hablado mal? Aún en eso Dios tiene propósitos. La otra vez vine y el hermano Alex me habló bien feo. ¿Qué no pasa? Con trabajo ya habla, mi hermano. Que te hable feo no creo. Me habló feo. ¿Qué propósito Dios tiene? Dios tiene propósitos en eso. Ay, salí y estaba ponchada la llanta de mi carro. No lo espiritualices. No se trata de espiritualizar. Se trata de qué actitud estás teniendo tú ante una ponchadura de un carro. Porque ¿cuántos saben que aún Dios puede parchar llantas? Dios puede hacerlo. Así como puede sanar un cáncer, una leucemia, no sé, una enfermedad que los médicos ya no le encuentran solución, Dios la sana. Dios también en los pequeños detalles puede sanar una gripa, puede sanar un dolor de cabeza. Muchos con un simple dolor de cabeza se olvidan de los propósitos de Dios. Como Jonás cuando le estaba pegando el sol en la cabeza, ¿no? O sea, se amargó tanto que se olvidó del llamado que había recibido, se olvidó que era profeta de Dios. Y muchos por un dolor de cabeza se olvidan de que son cristianos y le hablan a la esposa mal. Muchos por una diarrea se olvidan de que necesitan leer la palabra. Yo no sé qué tiene que ver la diarrea con los ojos, pero por la diarrea, no con los oídos, pero por la diarrea no vienen. O no leen la Biblia. Es que me siento mal, tengo ganas de leer la palabra. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero en todo, mi hermano, sin importar lo poco importante o lo muy importante que parezca una situación, en todo debemos siempre ver el propósito de Dios detrás de cada circunstancia. En todo Dios obra, en todo Dios
muestra su voluntad, en todo Dios prueba, en todo Dios perfecciona, en todo Dios corrige, en todo. Jesucristo en todo tenía un propósito. Aun cuando le rodeaba para llegar a su destino. ¿Cuántos recuerdan el caso de la mujer samaritana? Los judíos le querían rodear porque no, los samaritanos, fuchi. Y Jesucristo le dijo, no, me es necesario pasar por ahí porque hay un propósito que también tiene que cumplirse. Y de repente se fue a la aldea de los Gadarenos, nomás para que lo corrieran, porque llegó, liberó a un endemoniado y lo corrieron. Y ya, cumplió el propósito. Todos Dios tenía propósitos. A veces, voy a contar otro secretillo, ando muy abierto, pero a veces me paso de la ruta que voy y digo, ay, no me pasé, voy a llegar tarde. Y ahí me molesto. Pero en todo Dios tiene propósito. A veces te pasas y encuentras en la esquina a alguien que puedes ayudar. O le diste la vuelta y Dios te libró de un accidente de eso. O sea, en todo Dios tiene propósito, mi hermano. En todo, no hay cosa en la cual Dios no tenga un plan y un propósito trazado. Cuando Jesús manda a sus discípulos en la barca y se levanta, yo ya sabía que se levantaría una tormenta, pero él quería caminar sobre el agua. Se va a esta barca con sus discípulos y se queda dormido. También quería mostrar un propósito en medio de esa tempestad. Todo esto nos debe enseñar a buscar los propósitos de Dios en donde quiera que estemos, sea la situación en la que estemos enfrentando. En todo Dios tiene planes y propósitos. Escúchame bien, búscalos, encuentra los propósitos de Dios en las cosas que Él permite y en las consecuencias que tú sufres por causa de tu desobediencia o por causa de un desorden en nuestra vida. Entonces aprendamos, porque también en el aprendizaje se encuentra el propósito de Dios. Dios quiere corregirnos, dice la Escritura, conforme a su palabra. Recordemos que en todo Dios prueba nuestro corazón, en todo Dios evidencia nuestro carácter, en todo se evidencia nuestro crecimiento espiritual. Pregunta: ¿cuáles son mis propósitos para cada día? En muchas ocasiones, mi hermano, nos levantamos sin propósitos, a ver qué nos depara el día, pero nunca, Señor, necesito en este día amar más, necesito en este día esforzarme más, necesito en este día enfrentar lo que venga, necesito en este día cumplir tus propósitos, necesito en este día entregarme por entero. ¿Cuáles son mis propósitos para cada día? ¿Busco el lado espiritual de las circunstancias o me quedo simplemente con lo natural? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando contigo? La soberbia, mi hermano, en muchas ocasiones nos impide ver lo que Dios está haciendo o lo que Dios quiere formar. La soberbia de pensar que lo que estoy pasando no lo merezco, por eso me enojo. Es que lo que estoy viviendo yo no lo merezco y me molesto por ello. Y eso se llama soberbia. El pensar que no lo mereces tú y lo merece alguien más. Y la soberbia en muchas ocasiones nos impide ver lo que Dios está haciendo o lo que Dios quiere producir en nuestra vida, en nuestro carácter. ¡Hey! ¿Dios qué me quiere enseñar? Y tienes un carácter del diablo. Si eres muy enojón o muy enojona, no te preguntes cuál será el propósito de Dios en ello. Simplemente quitártelo gruñón. Todo atribúyelo a quitártelo enojón. Si eres muy desordenado o desordenada, las circunstancias
que están pasando a tu alrededor, atribúyelas a que Dios quiere cambiar tu carácter. O si son consecuencias, repito, pues corrijamos, ¿no? Pero necesitamos quitar la soberbia de nuestra vida para poder ver el propósito de Dios. La soberbia nos lleva a poner al frente de nuestros ojos los deseos propios antes que los deseos de Dios. Y nos impide vivir una vida de plenitud. Siempre estás insatisfecho. ¿Tienes un carro? No te es suficiente, quieres otro mejor. ¿Tienes una casa? No te es suficiente, quieres otra mejor. ¿Tienes una esposa? No te es suficiente, andas mirando a otras mujeres. ¿Tienes un esposo? No te es suficiente, andas buscando otros varones. O andas comparando a tu esposo con la de otras mujeres. ¿Tienes hijos? Los del compadre son más obedientes. No te es suficiente, porque la soberbia de tu corazón no te deja ver que no estás poniendo tu mirada en Cristo. Por lo tanto, no alcanzas la gracia de Dios. El Señor Jesucristo se desarrolla su vida en el propósito de Dios, y aún su muerte y su resurrección estaban dentro del plan perfecto, trazado y diseñado por Dios. La muerte hoy en día pareciera robarse la esperanza de toda persona. ¿Cuántos quieren morirse? No le tenga miedo. No sé qué responder, dice. Estar con Cristo es muchísimo mejor, lo dijo el apóstol Pablo. Pero para él, para mí no. Pero si por causa de ustedes es mejor quedarme, entonces ya no sé qué escoger. ¿Para qué te quieres quedar? Para el aguinaldo. No más que me ayude a pagar lo que debo y ya. Bueno, eso sí. Pero pareciera que la muerte se roba la esperanza. La muerte del Señor fue la máxima consumación del plan de Dios para acabar con el pecado y dar vida eterna a los pecadores. ¿Dónde está lo lamentable de su muerte? En una ocasión hay una hermana que se lamentaba mucho por la muerte de Cristo y decía: ojalá nunca hubieras muerto, por mi culpa moriste y ojalá y nunca hubieras muerto. Y se daba, de verdad era un constante darse golpes de pecho porque por su culpa había muerto Cristo. Hasta que llegó el punto en que le dije: hermana, si Cristo no hubiera muerto, usted estaría condenada. Condenadota. Pero si Cristo no hubiera muerto, mi hermano, obviamente hay dolor por el padecimiento de Cristo, pero hay un gozo por su salvación, por lo que su muerte produjo. Y sobre todo por el entendimiento de que Cristo no se quedó en la tumba. Cristo resucitó, no está muerto. Muchos están de luto por Cristo todavía. Cuando Cristo venció a la muerte, mi hermano. Y en eso se cumplió el plan perfecto de Dios. Fue la consumación máxima de su plan. ¡Qué inmenso propósito se escondía detrás del sufrimiento de la cruz! Un propósito inalcanzable, en el cual ahora nos gozamos. Porque si celebras su nacimiento, también debe de dar gracias a Dios por su muerte. ¿No dijo el Señor que lo hiciéramos al conmemorar la Santa Cena? ¿Qué estamos haciendo ahí? Anunciando su muerte. Eso es algo que el Señor nos demandó que hiciéramos. Pero qué inmenso propósito se escondía detrás del sufrimiento en la cruz. Eso nos debe de llevar a pensar que hay propósito de Dios aún en la muerte. Hay propósito de Dios, no te lamentes, confía en Dios y espera el cumplimiento de su propósito. Se murió mi viejo, era tan bueno. Bueno, si tu esposo estaba en Cristo, entonces es preciosa la muerte de tu esposo delante de Dios o de tu esposa. Glorifica a Dios por ello.
A diferencia del mundo, el cual se encuentra completo y totalmente perdido, según la Escritura, el mundo se encuentra ciego, no ve lo que está delante de sus ojos. Tal cual no veía Nicodemo la salvación en Jesús, sino simplemente un maestro. Así el mundo no ve la salvación de Cristo, no ve la gloria de Cristo. A diferencia del mundo, el Hijo de Dios debe de mantener la esperanza viva de la promesa de Dios, aún en circunstancias de muerte. Por eso el apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses: no quiero que se entristezcan como los que no tienen esperanza, porque la tristeza del mundo es para muerte. No quiero que se entristezcan como los que no tienen esperanzas, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, entonces también tenemos la esperanza de que nosotros resucitaremos juntamente con Él en su venida. Por lo tanto, debemos de confiar en los propósitos de Dios, aún en circunstancias de muerte. Al final, la muerte se expresa como vencida por Jesús en la cruz, al resucitar de entre los muertos. Pues dice la Escritura que Él ya no muere más, la muerte ya no se enseñorea más de Él. La muerte no es, mi hermano, sino un instrumento de Dios para el cumplimiento de su voluntad. Entiéndelo. Sí duele, porque al fin y al cabo la muerte es producto del pecado, y el pecado causa dolor. Pero la esperanza está en la resurrección del Señor. Y al haber vencido en la cruz la muerte, es simplemente un instrumento. Y con su muerte el Señor Jesucristo estaba siendo instrumento de Dios para cumplir su propósito, para cumplir su plan eterno. Por lo tanto, si tú y yo estamos puestos para muerte, entonces debemos de entender que es para que el propósito de Dios sea cumplido. El Señor Jesucristo lo declaró muy bien en la muerte de Lázaro. Cuando dice la Escritura, ahí en Juan capítulo 11, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Igual la muerte de los hijos de Dios es para que el Padre en nombre de Cristo sea glorificado. Para el Señor la muerte no le generaba ningún problema, sino más bien una oportunidad para exaltar el nombre de Dios en el cumplimiento de su propósito. Al Señor no le generaba problema la muerte, Él tiene el potestad sobre la muerte. Pero al cristiano, ¿cuánto nos genera problema la muerte? Se nos olvidan los planes y propósitos de Dios ante la muerte. Y pasamos toda una vida de victoria en victoria. Y sabes que te vas a morir y se te olvida todas esas victorias. Es difícil, lo entendemos por la naturaleza que tenemos. Pero entre más conectados estemos al plan y al propósito de Dios, mi hermano, más vamos a poder entender que el Señor se tiene que glorificar en toda circunstancia. No debemos permitir que la muerte se enseñoree de nosotros como si no hubiese sido ya vencida. Por el contrario, vivamos preparados cada día para la muerte, para aquel día en el cual hemos de enfrentar la muerte. Y pidamos que estemos preparados a fin de que aún nuestra muerte pueda ser instrumento de Dios para glorificar su nombre. Esto es algo que yo me propuse orar desde hace tiempo. Desde hace mucho tiempo yo me propuse orar. Si mi muerte te sirve, aquí estoy, Señor, tómala. Si mi vida para muerte te sirve, tómala. Yo soy un instrumento, quiero ser un instrumento aún en la muerte para ti. Y ya les he dejado instrucciones a mis familiares de mi muerte. Que me hagan un velorio de 5 días para que toda la familia llegue y les prediquen el evangelio. Y no me entierren aunque apeste. Si no llega mi tía, la que no quiere. No lo vamos a quemar, porque no quiero que me entierren. Sale muy caro. Hasta que vengas. Entonces ven. Y en cuanto llegue, agárrensela. Yo le dije a mi esposa, quiero que tú compartas la palabra.
Ya está estudiando desde ahorita, ¿verdad, mi amor? Necesitamos entender que nuestra muerte puede ser instrumento de Dios para glorificar su nombre. El miedo puede poner tropiezo a lo que Dios está haciendo. Y muchos por miedo a la muerte pasan sus días retraídos en las cosas que Dios quiere hacer. Por ejemplo, ahorita en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID-19, en muchos el miedo merma su testimonio. El testimonio de Cristo está por los suelos en la vida de muchos cristianos, por miedo a la muerte. No, es que es una pandemia y... Tranquilo, cuídate, pero confía en Dios. ¿Qué acaso Dios no sanó leprosos? ¿Leprosos que estaban con lepra por causa de su pecado? ¿O no sanó cojos por causa de su pecado? Personas codiciosas que estaban enfermas las sanó por causa del pecado. ¿Cuánto más no podría sanarte en dado caso de que por circunstancias fuera de tu voluntad adquieras un simple virus? Ojo, no estoy diciendo que seamos imprudentes, estoy diciendo que guardemos nuestro testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Un pastor anónimo de Wuhan, donde se inició esta pandemia, comentó: la paz de Cristo no está para quitarnos del desastre y la muerte, sino para tener paz en medio del desastre y de la muerte, porque Cristo ya venció estas cosas. Y en muchos el miedo les es tropiezo y dejan de cumplir el propósito de Dios. Por miedo a la muerte. ¿No me vaya yo a morir? Un ejemplo lo tenemos en Lutero. Lutero enfrentó una de las pestes más grandes que ha existido a través de la historia de la humanidad. Mató casi media Europa. Casi media Europa. Y le preguntaban precisamente, le escribieron a Lutero preguntándole cómo debían de actuar en medio de una plaga mortal. De hecho, así se llamó su carta. ¿Qué se debe de hacer en caso de una plaga mortal? Y en su carta él habla de la prudencia, pero también, aunado a la prudencia, habla de la responsabilidad que como hijos de Dios tenemos. Tal cual responsabilidad tiene un médico de atender a un enfermo en un hospital. El Señor, mi hermano, en su muerte nos dio la victoria y resucitó para confirmar su gloria y darnos esperanza ante cualquier circunstancia. Esto debe de producir en nosotros una confianza tal que nos lleve a buscar el propósito de Dios en medio de cualquier adversidad. Recordemos que para el cristiano las casualidades no existen, sino que ahora vivimos bajo el perfecto gobierno de Cristo, en donde todo tiene una causa, en donde todo tiene perfecto control, porque creemos que ni aun los pajarillos caen a tierra si no es por la voluntad de Dios, tal y como Él mismo lo ha declarado. Él sabe quién está pelón y quién tiene pelo, y Él sabe cuántos pelos tienes en la cabeza. Por lo tanto, ya no existen para el cristiano las casualidades. ¡Ay, qué casualidad! No, no es casualidad. Dios tiene planes a través de eso. Dios tiene propósitos que cumplir. Te hago otra pregunta. ¿Qué cosas están produciendo temor en tu vida que te impiden ver el propósito de Dios en ello? ¿Qué miedos están produciendo que no cumplas el propósito de Dios? ¿Qué temores? ¿Temor a mamá? ¿Temor a papá? ¿Temor a la esposa o al esposo? No es digno de ser su seguidor. ¿Estás preparado para enfrentar el desastre? ¿O estás preparado para enfrentar la muerte, sabiendo que Dios usará todo aquello para glorificar su nombre? Y el deseo máximo del Hijo de Dios es glorificar el nombre de Dios. Debemos de creer
Escritura dice en Romanos 14, 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues vivimos para el Señor, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pueda sea que vivimos para cumplir el propósito de Dios. O sea que muramos, también morimos para cumplir el propósito de Dios, porque del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Conclusión, mi hermano. Dios quiere cumplir sus propósitos en nosotros del mismo modo que lo cumplió en el Señor Jesucristo. Pero necesitamos ser dóciles, necesitamos estar atentos, necesitamos esforzarnos, necesitamos despojarnos, necesitamos imitar a Cristo Jesús. El salmista David sabía que estaba en esta tierra con un propósito eterno y dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Es decir, no dejes de estar cumpliendo tus propósitos en mi vida. No me dejes enteramente. Y nosotros tenemos propósitos. Y Dios quiere cumplir esos propósitos. Del mismo modo que los cumplió en Cristo. Del mismo modo que lo cumplió en Pablo. Y terminó diciendo: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que es lo mismo consumado es, pero en su nivel. Porque el Señor Jesús tenía un propósito del cual dependía toda la humanidad. Nosotros tenemos un propósito, no del cual dependa toda la humanidad, pero sí un propósito del cual depende tu familia, del cual depende todos aquellos que tienes cerca. Hay propósitos que tenemos que cumplir. Y de esos propósitos, del cumplimiento de esos propósitos, dependen tus hijos quizá, depende tu esposa, de que tú actúes como el Señor te demanda que actúes, que tú hagas, que tú cumplas aquellos planes que Dios tiene preparado para ti. De los propósitos que Dios tiene para tu vida como siervo de Dios en la iglesia depende la edificación de su cuerpo. Depende el crecimiento de la iglesia, de la congregación quizá. Tenemos que cumplir esas responsabilidades de acuerdo al plan perfectamente trazado por Dios. El propósito implica acción, movimiento por lograr aquello que se pretende conseguir. Necesitamos cumplir los propósitos de Dios. Y si hay algo, mi hermano, escúchame bien, si hay algo que te vas a proponer en este año nuevo, porque estamos aquí a 27, faltan 4 días por el año nuevo. Si hay algo que te vas a proponer en este año nuevo, que sea vivir en el propósito de Dios. Que tu lista y las 12 uvas que te vas a comer, o las 12 manzanas, o las 12 sandías, como tú quieras, sea para cumplir los propósitos de Dios. Que en tu corazón esté el vivir, el desarrollar tu vida dentro del plan perfecto diseñado por Dios. Busquemos lo que Dios tiene preparado para nosotros y dejemos de estar poniendo nuestra mirada en algo vano y pasajero. Hagámonos riquezas en el cielo, las cuales son eternas. ¿Cuántos están dispuestos? Amén. Cierren sus ojos, mis hermanos. Padre mío, yo te doy gracias porque nos has permitido terminar este año. Estamos a 4 días. Prácticamente el año se fue. Fue un año complicado para muchos, pero fue un año de mucha bendición para otros. Los que por la sensibilidad, por la comunión en ti, pudieron alcanzar a ver los propósitos y planes que tú diseñaste para tu iglesia en medio de estos tiempos. Porque todos ellos termina
la adversidad, y presentan un aroma grato delante de ti. Presentan un crecimiento espiritual notable ante los hombres. Nosotros queremos, Señor mío y Dios mío, vivir dentro de tus propósitos. Nosotros queremos caminar en tu perfecta voluntad. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, por favor. Perdónanos nuestras faltas. Perdónanos nuestra indiferencia. Perdónanos nuestros miedos, como si tú no hubieses muerto y resucitado. Como si tú no tuvieras control de tu creación. Perdónanos, Dios, si no hemos vivido buscando tu plan, tu propósito en nuestras vidas, en cada una de las áreas en las cuales nos desarrollamos. Tú ya lo has marcado a través de tu palabra, tu perfecta voluntad. Háblanos, haznos oír tu hermosa voz. Ayúdame a cambiar aquello que tengo que cambiar, a afirmar y a ser determinante como varón en mi hogar, como mujeres, como ayudas idóneas, como madres. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre mío. Te necesitamos. No desampares la obra de tus manos. Tú eres nuestro hacedor. Tú eres nuestro Dios. Que no vivamos ni un solo día más sin poner nuestra mirada en ti, sin ver lo espiritual de las circunstancias, sin ver aquello que tú quieres formar en mi vida o lo que tú quieres quitar de nuestro corazón. Gracias, Señor. Que tus propósitos sean los nuestros. Que tus pensamientos sean los míos. Que podamos ajustarnos a ti. Que tu manera de actuar sea la que yo quiera adoptar. Que tus planes y propósitos sean el deseo y el gozo de mi corazón. Porque esta vida es pasajera. ¿Cuántos ya no están con nosotros en este fin de año? Nosotros queremos cumplir tu voluntad. Ayúdanos. Ayúdanos a cambiar, por favor, te lo pido. Ayúdame a cambiar, por favor. Yo quiero cambiar, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Recibe toda la gloria y todo el honor. Bendito seas por siempre y para siempre, amado Dios. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro más grande ejemplo. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Aleluya. Den un aplauso al Señor, mi hermano. Pues que Dios les bendiga. Seguimos atentos a la palabra. Sigamos en la transmisión. Sigamos buscando su perfecta voluntad. Y vamos a seguir transmitiendo hasta nuevo aviso. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto.